Hola, hola, feliz día para todos. Como siempre, yo soy Diego de la Arte Colombia y en este video quiero enseñarles a hacer la alineación correcta y paso a paso de una máquina de 90x60. Esta es una máquina de un cliente que nos llamó porque nos dijo que la máquina la tenía desalineada, que estaba cortando en unas partes bien, en otras partes mal. Entonces vamos a verificar que sea la alineación. Listo, les voy a enseñar cómo alinear paso a paso, espejo por espejo y varias recomendaciones que tienen que tener en cuenta para hacerlo. Listo. Vamos a empezar colocando un pedazo de cinta de enmascarar de la blanca sobre el espejo, primer espejo que está frente a la boquilla del tubo. Que hay que tener en cuenta, cuando peguemos la cinta hay que pegarla en las partes metálicas, no pegarla en el espejo con el dedo. ¿Listo? Porque lo puede dañar el espejo cuando estemos disparando. Vamos a poner una potencia en nuestro panel de control. Vamos a poner el botón potencia máxima, vamos a poner en potencia 1 y potencia 2 vamos a poner 20. Listo, en este caso ya está bien, le damos escape y con el botón push es que vamos a disparar, ¿vale? Vamos a hacer el primer disparo para cerciorarnos de en qué parte del primer espejo nos está pegando la primera entrada del rayo, la que sale directamente del tubo. Ahí alcanzamos a ver que la entrada está perfecta, está pegando dentro del espejo, casi totalmente en el centro. Entonces normalmente pues esto nunca se modifica, ¿sí? Normalmente siempre a la salida del rayo del tubo pega lo más centrado dentro del espejo. Aquí vamos a poner un acrílico y vamos a subir la potencia a 90. ¿Esto para qué se hace? Se hace para verificar que la potencia del tubo esté correcta. Cuando ponemos un pedazo de acrílico transparente frente a los espejos y disparamos, verificamos que la potencia del tubo está correcta. Cada vez que disparemos con la 90 de potencia, él nos tiene que botar una flama, ¿sí? Para verificar que la potencia del tubo está perfectamente. En este caso disparamos con un poquito más de pulse y vemos que nos bota la llama y vemos que la potencia está perfecta. Entonces vamos a hacer esto en el espejo 1 y el espejo 2 para verificar de que los espejos estén bien, su reflexión esté bien. Cada vez que pongamos cinta, le quitemos cinta al espejo, vamos a limpiar con alcohol y algodón empapadito de alcohol. Listo, limpiamos y luego secamos con otro pedazo de algodón sin que esté humedecido de alcohol. Listo, hay que tener en cuenta que hay que secarlo bien para que no se nos prenda. Vamos a bajar de nuevo la potencia a 20 y vamos a empezar a direccionar la primera alineación, que sería del espejo número 1 al espejo número 2, ¿sí? Entonces les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer paso a paso para que ustedes entiendan claramente. Vamos a ponerle cinta al segundo espejo. Recuerden que la cinta se pega en los bordes metálicos y no sobre el espejo, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, se pegue en los bordes metálicos, pero que no pegue sobre el pegarla en la cinta. Cabe resaltar que este equipo no es de los que nosotros comercializamos. Listo, ahí ya tenemos la cinta pegada en el segundo espejo. Y lo que vamos a hacer es con el pulse subimos toda la plataforma, todo el carro hacia la parte de arriba y disparamos. Y ahora lo que vamos a hacer es alejarlo a la parte de abajo y vamos a volver a disparar un pulse para saber en qué punto nos está pegando el más cercano y el más lejano. Vemos que el punto más lejano nos está pegando un poco más abajo y ahí está mal alineado. Entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? Hay que empezar a tratar de que la parte más lejana nos coincida con el mismo quemado de la parte más cercana. Listo, para eso pues nos buscamos detrás del espejo y detrás del espejo pues hay unos botoncitos o unos tornillos que podemos mover, que podemos soltar con el alicate y podemos mover poco a poco hasta lograr que el punto 1 nos queme en el mismo punto 2, ¿vale? Entonces vamos a mover poco a poco. En este caso necesitamos subir un poco, vamos a mover el de abajo y vamos verificando. Se necesita la ayuda de otra persona para que esté pendiente frente a la máquina de oprimir el botón pulse cada vez que nosotros lo necesitemos, ¿sí? Entonces vamos disparando y moviendo el tornillo y vemos que ahí se va modificando un poco.
Dispare. 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 Subimos todo el carro y verificamos de nuevo, disparamos, bajamos el carro, volvemos a disparar y vemos que nos está pegando perfectamente alineado entre el 1 y el 2. Ahora hay que apretar estas tuerquitas que están acá, son las tuercas de seguridad para apretar en cada tornillo. Cuando vayamos apretando, yo recomiendo apretar tornillo por tornillo y ir disparando para saber en la apretada si se me movió o no se me movió. Normalmente, casi siempre, cuando estás apretando se mueve. Uno de los mayores errores que comete la gente es alinear todo y dejar de último para apretar, y ahí es el peor error. Hay que ir alineando y ir apretando. ¿Listo? Entonces ahí vemos que nos quedó perfectamente. Ya apretamos. Cuando apretemos tenemos que tener en cuenta hacer las pruebas para que no se nos haya modificado de nuevo el punto. Listo, esto lo recalco porque a mucha gente le pasa, lo tiene alineado, luego empieza a apretar y les resulta que todo le sale mal. Listo, vamos a quitar la cinta y como pueden ver en el espejo nos queda una leve mancha, pues obviamente de el pegante de la cinta cuando se quema, y vamos a utilizar alcohol y algodón para limpiarlo. El algodón, ¿por qué? Porque es lo más suave y no nos va a rayar el espejo. Si utilizamos un trapo posiblemente se nos raye, entonces no queremos que se nos raye. Utilizamos algodón y alcohol. El recomendable es alcohol isopropílico, que es el que se evapora más rápido, pero nos puede servir alcohol industrial o el alcohol que venden en las farmacias sin ningún inconveniente. Luego lo secamos con un algodón seco para quitarle el exceso de alcohol y no se nos vaya a prender de nuevo. Verificamos que esté todo bien brillantico, perfecto, y vamos a empezar con la otra alineación. La otra alineación ya es del segundo espejo a del tercer espejo, que es el espejo que está sobre el cabezal. Vamos a poner en la esquina superior de izquierda, disparamos y ahora bajamos en Y, en el eje Y, y volvemos a disparar. Y ahí nos está pegando exactamente en el mismo punto. ¿Por qué? Porque la alineación del primer espejo al segundo espejo nos quedó perfecta. Entonces no se nos tiene que modificar porque solamente estamos alejando y acercando. Ahora vamos a ponerlo en la esquina superior derecha y vamos a ver que aquí ya está un poco torcido. Si disparamos vemos que nos está quemando hacia el lado derecho, un poquito arribita. ¿Listo? Ahora vamos a bajarlo a la esquina inferior derecha y vamos a volver a disparar y vemos que nos coincide con el mismo punto superior. Esto quiere decir pues que digamos que la alineación está relativamente fácil. ¿Qué hay que hacer? Hay que lograr que en ese punto más lejano nos queme donde nos quemó en el punto más cercano, en el eje X, la parte más lejana y la parte más cercana. Para eso pues hacemos lo mismo, movemos los botoncitos o los tornillos que tiene detrás del cabezal, y lo que vamos a hacer es moverlo un poco empujarlo un poco hacia la derecha para que el rayo se nos vaya hacia la izquierda. Cuando vayamos apretando vamos disparando para ver qué tanto se ha movido. Ahí ya vemos que nos estamos acercando poco a poco, con paciencia. Vamos moviendo cada tornillito poco a poco. Si movemos mucho pues se nos va a ir pues el rayo más rápido, y no queremos eso. Poco a poco para saber que vamos modificando correctamente todo. Le ponemos un pedazo de cinta, acercamos de nuevo en la parte superior y quemamos y de nuevo alejamos para verificar que nos quede todo perfectamente. Las verificaciones hay que hacerlas siempre. Ahí vemos que todavía nos falta un poquitico correrlo hacia la derecha. Movemos de nuevo los dos botoncitos y hacemos la prueba, disparamos y vemos que nos quemó casi ya estamos llegando al punto ideal. Listo, ahí, entonces vamos a poner perfecto, ahí ya creo que nos está quemando en el mismo punto. Hacemos lo mismo, una nueva cinta, verificamos, acercamos, ahora alejamos, volvemos a quemar y vemos que nos está quemando exactamente en el mismo punto. Ahora vamos a bajar en el eje Y ahí vamos a volver a disparar en la parte más cercana. Disparamos y vemos que nos está quemando perfectamente en la parte más cercana.
Ahora vamos a alejarlo. Y como la parte de arriba ya está alineada, se supone que esa también ya tiene que estar alineada perfectamente, no está quemando en el mismo huequito. Entonces ya la alineación del segundo al tercer espejo está perfecta. Lo que vamos a hacer que es apretar. Vamos a apretar los tornillos. Cuando estemos apretando los tornillos, siempre estar verificando de que no se nos mueva la alineación. Yo recomiendo apretar uno por uno y disparar. Apretar uno por uno y disparar. ¿Para qué? Para que si se nos movió en dado caso, pues ya sabemos cuál fue el tornillo que modificamos y se nos torció de nuevo la alineación. Una vez apretado, rectificamos de nuevo, acercamos en la esquina superior izquierda, disparamos y luego alejamos. Las verificaciones son lo más importante de hacer, estar pendientes si se nos mueve algo o no se nos mueve. Ahí vemos que ya apretamos y nos quedó perfecto. ¿Listo? Vamos a ponerla abajo en la esquina inferior izquierda y disparamos. Ya después de haberlo apretado. Perfecto. Y disparamos y nos quedó perfecto. Si nos damos cuenta, ahí no está totalmente en el centro del círculo, pero ahí nos sirve perfectamente porque nos va a rebotar dentro del espejo que está dentro del cabezal. No hay ningún problema que no quede totalmente centrado. Lo importante es que nos quede centrado la alineación. Ahí les muestro que esos tornillos son los que necesitamos apretar. Los apretan con cuidado sin que se les mueva absolutamente nada, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alinear el espejo de arriba, el tercero, con la boquilla de la salida. ¿Listo? Antes de esto vamos a hacer lo que le había hecho en el primer espejo para descartar de que el primer espejo nos esté disparando correctamente la misma energía calórica que sale del tubo. Si disparamos, pues obviamente hay que ponerlo en 90 de potencia de nuevo, ya les explico. Y ponemos así tal cual el acrílico transparente. Vamos a ir al panel y lo que vamos a hacer es a poner una potencia de 90. Ya sabemos cómo cambiarla. Y vamos a disparar un pulso y se nos tiene que encender la llama. ¿Para qué se hace eso? Como les dije anteriormente, para verificar que el primer espejo nos esté reflejando bien la energía calórica del tubo, el rayo. Si no nos prende es porque el espejo está dañado. Vamos a quitar ahora el espejo del cabezal. Simplemente soltamos los tornillos de Bristo y lo sacamos, lo retiramos. ¿Para qué lo retiramos? Para hacerle una limpieza adecuada. Vamos a limpiarlo, vemos que está un poco opaco. Simplemente lo que vamos a hacer es limpiarlo con alcohol y algodón. Allá abajo está el lente, vemos que está un poco manchado. También lo vamos a sacar ahorita para limpiarlo, ya les muestro. Mientras tanto vamos a limpiar esto con alcohol. La limpieza de los espejos y los lentes es muy importante siempre hacerla cada vez que terminemos un trabajo, más que todo cuando cortamos materiales como MDF que ensucia realmente cada parte de la máquina. Listo, entonces siempre se termina una jornada de trabajo, se limpian los espejos y se limpia el lente. Ya está limpio, simplemente ahora vamos a montarlo de nuevo en su posición. Listo, ya puesto. Ahora sacamos la parte de abajo para limpiar y verificar cómo está el lente también. Lo desenroscamos. Y vemos que dentro del tubo está el lente. El lente tiene que estar en un amarillo brillante, no tiene que tener manchas, no tiene que tener rayones, tiene que estar en perfecto estado. Vamos a sacar la manguerita del aire, oprimimos lo azul y jalamos la manguerita para poderlo liberar, porque si lo jalamos nunca nos va a salir. Toca presionar lo azul y luego sacar la manguerita. Aquí vemos el lente, vemos que está manchado, realmente está en mal estado. Esto nos quita mucha potencia en el corte, entonces recomiendo cambiarlo. ¿Vale? Vamos a alinear en este caso la salida del espejo del cabezal, que nos salga totalmente recto. Para eso conseguimos algo recto, una tablita o algo, y disparamos, ¿sí? Y miramos de frente y de lado si nos está saliendo el rayo derecho o nos está saliendo en ángulo.
Si no está haciendo el ángulo, ahí vemos que está perfectamente. Si no está saliendo el ángulo, con la guía de la tablita nos damos cuenta y hay que irlo alineando perfectamente para que nos salga lo más perpendicular posible hacia la tabla. Aquí ya limpiamos el espejo, simplemente vamos de nuevo a poner nuestro cabezal, nuestra boquilla en el cabezal y apretamos. Listo, ponemos nuestra manguerita del aire. Siempre hay que disparar con aire porque si no se nos va a ensuciar el lente y se nos va a partir de una vez. La distancia esta hay que tenerla en cuenta cuando vamos a cortar. Por ejemplo, en este caso esta máquina no tiene para subir y bajar la plataforma, entonces lo que se hace básicamente es subir y bajar la boquilla para enfocar. ¿Listo? Vamos a alinear, ese es un truco que utilizamos normalmente para alinear el rayo del espejo de arriba con el lente. Ponemos una cinta por debajo y disparamos. Ella nos tiene que romper. Para eso conseguimos un espejo de maquillaje y verificamos que el rayo no está saliendo por todo el centro. En este caso está mal saliendo porque nos está pegando en el borde de la boquilla. Esto nos pierde muchísima potencia. ¿Cómo nos damos cuenta que no está pasando posiblemente esto? Porque el cabezal se nos escalienta mucho, porque la boquilla se nos calienta mucho. La boquilla no tiene que calentarse tanto, la temperatura normal. En este caso, si se nos recalienta mucho es porque el rayo nos está pegando en la parte de metal y nos está haciendo perder potencia. ¿Listo? Ahí corremos con los tornillos de arriba y tratamos de centrar. Ahí vemos que ya logramos centrar un poco. Vamos a verificar cambiando la cinta varias veces hasta que nos logre quedar totalmente en el centro. ¿Listo? Ponemos una nueva cinta. Miramos en el espejo para cerciorarnos, nos acercamos bien y tenemos que tener en cuenta que el rayo nos tiene que quemar en todo el centro o lo más centrado posible. Listo, para esto también tenemos que hacer pruebas en cada esquina y en el centro de la máquina. Entonces empezamos por la esquina superior izquierda, disparamos y nos quemó en todo el centro, está saliendo perfectamente. Vale, ahora hacemos la prueba en la otra esquina. Y en todas las esquinas nos tiene que quedar lo más centrado posible. ¿Para qué? Para que si no está saliendo muy brillado, lo más fijo es que no nos esté saliendo el rayo con toda la potencia. Nos tiene que salir en todo el centro para que no nos pierda potencia. Ahí vemos que nos quema perfecto en el centro. La bajamos a la otra esquina. Hacemos otra prueba. Nos acercamos bien para verificar. Exactamente, nos está quemando en el centro perfecto. Siempre hay que hacer las pruebas en cada esquina y en el centro para verificar que en todos lados nos esté cortando perfectamente y no esté saliendo bien el rayo. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces ahí nos damos cuenta que nos está pegando en todo el centro de la cinta. Esto es una técnica muy precisa para saber por dónde nos está saliendo realmente el rayo y saber que nuestro equipo está bien alineado. Ya, entonces aquí nos damos cuenta que ya está alineada nuestra máquina. Simplemente hay que apretar los botones de arriba. Cuando estemos apretando, también hacer un disparo y mirar si cada vez que vamos apretando un tornillo se nos mueve o no se nos mueve la alineación. Listo. Es muy importante, ahí tienen las tuercas de seguridad, las van apretando poco a poco y lo apretan lo más duro posible para que no se le vuelva a soltar por la vibración o por el trabajo, porque se le estrelló la máquina. ¿Listo? Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer unas pruebas de corte. Vamos a hacer unas pruebas en las esquinas de la máquina. Normalmente el punto más débil normalmente siempre es el punto más lejano, que es en la esquina inferior derecha, esta que está acá, y vamos a una prueba de corte, que si nos corta ahí, nos corta en todo lado, si la máquina está totalmente bien alineada. ¿Listo? Entonces ponemos la velocidad y la potencia que siempre normalmente utilizamos para cortar, ¿sí? Y nos cercioramos también de que la altura entre la boquilla y el material sea la correcta, ¿no? Porque si no, no nos va a cortar bien el material porque no está enfocado. Ahí vemos que nos está cortando en la esquina más lejana, el punto más débil de las máquinas.
y vemos que nos cortó perfectamente. Ya si vamos a cortar una prueba en el medio, nos vamos a dar cuenta que nos va a cortar perfecto. ¿Listo? No alargo más el video, espero les haya gustado. Feliz día para todos. Los que no se han suscrito al canal, suscríbanse. Nos vemos en próximos videitos. Iré subiendo varias técnicas. Si no les quedó claro la técnica de la alineación de la boquilla y la salida, más adelante haré un video donde les explique paso a paso cómo hacerlo muchísimo mejor con mis máquinas. Un saludo para todos. Recuerden que estamos Láser Arte Colombia. Yo soy Diego y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.